los miembros de esta iglesia, desde ese domingo pasado hemos suspendido temporalmente la serie consecutiva del Evangelio según la serie consecutiva de predicaciones según en el Evangelio según Marcos, y hemos iniciado una serie corta de predicaciones temáticas sobre el matrimonio y el divorcio, y lo hemos intitulado así literalmente, matrimonio y divorcio. Hoy estamos con la segunda parte y doy gracias al hermano José por leer el texto anteriormente. En el primer mensaje de la semana anterior hemos abordado 3 puntos principales. Gracias, hermano. Primero, hemos visto qué es el matrimonio. Segundo, hemos visto cuál es el propósito del matrimonio. Y en tercer lugar, hemos visto cómo funciona el matrimonio, es decir, los roles en la familia, tanto del esposo como de la esposa. Pero el primer punto, el qué es el matrimonio, lo hemos desarrollado algo más en 6 subpuntos. Es decir, hablando de qué es el matrimonio, hemos definido que el matrimonio es una institución divina, que es también un pacto confirmado y sellado por Dios, un pacto entre un hombre y una mujer, un pacto indisoluble, un pacto de compañerismo y un pacto que abarca todas las áreas de la vida de los esposos, física, emocional, mental y espiritual. Con respecto a esto, el comentarista William Hendriksen, a quien con mucho gusto consulto muy a menudo, escribe lo siguiente. Maffer, por favor, si me ayudas con pantalla completa porque hay mucho contenido, mucho texto. Ya está, ¿no? Vale, gracias. Hendriksen dice lo siguiente. Los que deciden casarse deben considerar el matrimonio como una institución divina, un estado en el cual ellos deben conducirse de tal modo que no solo se establezca la verdadera unión sexual, espiritual, moral e intelectual, sino que también se vea más y más firmemente cimentada. Fue Dios quien hizo posible esa unión, según hemos leído en Génesis 1:27. Fue también Dios quien dio el matrimonio, el mandamiento fructificad, según Génesis 1:28. También fue Él quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, según Génesis 2:18. Fue Dios quien trajo a Eva a Adán para que fuese la esposa de éste, según Génesis 2:22. Ciertamente, desde todos los aspectos, fue Dios quien estableció el matrimonio como una institución divina. El aspecto que trataremos hoy es uno que en nuestros días es de mucho interés, porque tristemente el divorcio se ha vuelto muy de moda. Recuerdo que cuando era niño, en el pueblo de mis padres, hubo un caso de un divorcio por infidelidad. Y todo el mundo se quedó escandalizado. No se lo podían creer, eran tan maravillados. Oye, ¿has oído que fulano se ha separado de su mujer? Porque, no quiero decir quién de ellos fue infiel, se han divorciado. Era un escándalo, fue un escándalo en aquel tiempo. Tristemente, hoy en día es tan habitual que ya ni es una noticia en el mismo pueblo. Pero el tema de este mensaje y el centro de este mensaje no es la depravación que ha llegado en el pueblo de mis padres, sino el texto bíblico de cual nosotros podemos aprender, primero entender y luego aprender y aplicar en nuestras vidas. Como de costumbre, para un mejor entendimiento, hablamos de contexto. Pero no voy a hablar de todo el contexto, no porque quiero eliminar cosas, sino porque me desarrollaría demasiado tiempo, me llevaría demasiado tiempo y no podría transmitir todo lo que quiero. De hecho,
ya os aviso que os sentéis cómodos porque va a ser un poquito más largo, por lo menos que el domingo anterior, un poquito más largo. Y por eso solamente voy a tomar el contexto geográfico, porque tiene un detalle que el domingo anterior no lo había visto. De hecho, no me posicioné y dije que como los comentaristas que yo he consultado no opinaban de la misma manera, yo no podía decir seguramente dónde fue que ocurrió esa conversación que el Señor Jesucristo tuvo al principio con los fariseos y luego terminó la conversación en intimidad con los discípulos. Pero escuchar una vez más la opinión del pastor Sugel Michelén, entendí la importancia de ese dato y pesar los argumentos de Sugel, me pareció que su postura es la más lógica y acertada. En ese momento Jesús se encontraba en Perea, región donde el tetrarca Herodes Antipa tenía uno de sus palacios residenciales. ¿Os acordáis que hace unos meses hemos hablado de Herodes Antipa? En el capítulo 6 del Evangelio según Marcos hemos hablado de él. Es aquel Herodes que había tomado como mujer a Herodías, su cuñada, que al mismo tiempo era también su sobrina, después de tener una aventura amorosa e incestuosa con ella, y que para el colmo repudió a su mujer y se casó con su cuñada y su sobrina. Ese divorcio y el nuevo matrimonio entre Herodes y Herodías tuvo como resultado mucha sangre vertida. Lo que nos interesa especialmente es el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista denunció el pecado de Herodes con Herodías y tuvo como consecuencia su muerte. Al final Herodes mandó decapitarlo. También hubo más sangre vertida porque la esposa legítima de Herodes era princesa de Nabateos, y cuando Herodes repudió a su esposa, el padre de esta mujer tomó represalias contra el pueblo de Israel y los atacó, hubo una guerra. Pero como no es nuestro tema y no aporta mucha información necesaria para el tema de hoy, lo pasaré por alto. Así que es en esa región, en Perea, donde los fariseos le preguntan a Jesús, ¿es lícito al hombre repudiar a mujer por cualquier causa? Imaginaros la escena. Ahí en ese lugar hubo un profeta de Dios llamado Juan el Bautista que denunció el pecado del rey que había repudiado a su esposa para tomar otra mujer. Y ahora los fariseos vienen tentando a Jesús y le dicen, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Te atreves a opinar? ¿Sabes cómo acabó el otro que dijo que no es lícito? Es obvio que la intención de los fariseos era malvada. Era tentar a Jesús para que denunciara el divorcio, cuando por supuesto ellos lo aprobaban. Ellos eran liberales. ¿Y por qué lo tentaron? Tenían la esperanza de que Herodes se va a enterar de eso y ahí quizá inocentemente ellos podrían tener una pequeña aportación, informarle a Herodes de eso. Dejo mi imaginación libre, con la esperanza de que Herodes al final lo mataría también a Jesús, como había hecho con Juan el Bautista, y así les hacía el trabajo sucio a los fariseos, que tanto tiempo ya querían matarle. Aún con el riesgo de perder su vida, humanamente hablando, aunque sabemos que el Señor controla todos y cada uno de los acontecimientos, aún con ese riesgo Jesús muestra la valentía, incluso más valentía que su precursor Juan, y denuncia ese pecado tan odioso y dañino del divorcio. Jesús denuncia el pecado del divorcio en general delante de los fariseos sin ningún miedo a las posibles represalias y posteriormente en intimidad con los discípulos
cosa que vamos a ver el siguiente domingo, primero Dios, en intimidad con los discípulos lo desarrolla un poquito más. Volvamos a leer, por favor, los versículos de 3 al 8 de nuestro texto. Mateo 19, de 3 al 8. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El Señor Jesucristo recalca el principio general de la Escritura. Jehová aborrece el repudio, así que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En Malaquías 2:16 hemos leído la semana anterior esa primera parte que tenemos, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. El matrimonio es una institución divina, un pacto inquebrantable e indisoluble, un pacto entre un hombre y una mujer, pero sellado y aprobado por Dios mismo. Es Dios quien instituyó, quien inventó el matrimonio y por ende es Dios quien define su alcance y durabilidad. Y Dios ha dicho que Él aborrece el repudio, Él aborrece el divorcio. Cuando un matrimonio se divorcia, ese matrimonio no cumple con el propósito con que ha sido instituido, que es de manifestar la relación perfecta y perpetua en el seno de la Trinidad, primeramente, y asimismo la relación de Cristo con la Iglesia, segundamente. El divorcio es una deshonra al Señor porque transmite una mentira con respecto a Dios. Por eso, principalmente, Dios aborrece el divorcio, porque transmite una mentira con respecto a Dios. Pero también por el daño que se produce a nivel horizontal entre los hombres. El daño provocado al cónyuge que ha sido fiel, el daño a los hijos, si los hay, el daño a los familiares de los cónyuges, padres, hermanos, también amigos, y el daño provocado a la iglesia local. Así que lo más evidente de la respuesta que el Señor Jesucristo le da a ese grupo de los fariseos es el principio básico de que Dios aborrece el divorcio. Pero no va de la contestación a la cláusula que tanto se aferraban, y no solamente los fariseos, sino también los judíos en general. Pero como he dicho, eso ya lo vamos a ver primeramente la semana siguiente con la vida del Señor. Los fariseos se refieren a aquella famosa carta de divorcio a la cual ellos le dieron peso de mandamiento de Moisés, cuando en realidad era un permiso para regularizar un mal hábito ya existente en el pueblo de Israel, hábito que habían aprendido en Egipto cuando estuvieron esclavos ahí. Pero ¿qué era esa carta de divorcio y en qué circunstancias se podrían dar? Os invito por favor que busquéis Deuteronomio capítulo 24 y leeremos los primeros 4 versículos. Deuteronomio capítulo 24, versículos de 1 al 4. Esperaré unos segundos para que lo encontréis.
Deuteronomio 24, de 1 al 4. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Moisés regularizó un mal ya existente. Moisés no mandó a los hombres dar carta de repudio a sus mujeres y despedirlas, como pretenden los fariseos, sino que ya que los israelitas practicaban el divorcio y con tal liberalidad y despedían a sus esposas, Moisés permitió el divorcio y estableció que si eso se da, por lo menos que se diera con unas medidas de protección a las personas que se quedaban vulnerables, es decir, a las mujeres, porque las mujeres en esa situación se quedaban totalmente desamparadas y Moisés incluye esa carta de divorcio para proteger a las mujeres que se quedaban vulnerables. Pero era algo que él permitió, no lo que mandó. Lo que Moisés permitió en situaciones vuelvo a leer el versículo 1 de Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, los fariseos lo trataban como es lícito. Perdón, ¿qué es lo que ocurre? Se va siempre atrás. ¿Alguna cosa indecente? Los fariseos lo trataban como es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Pero cuando se llegó de alguna cosa indecente a cualquier causa, hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra. ¿A qué podría hacer referencia Moisés al decir alguna cosa indecente? Que, según ese permiso, daba esa opción al divorcio. ¿A qué podría hacer referencia Moisés al decir eso? Pues de nuevo he ido al comentarista William Hendrickson, y esta vez no lo tengo en pantalla todo el texto, pero tendré la expresión clave de su escrito. Dice así Hendrickson: entre los judíos había una diferencia de opinión en cuanto a lo que Moisés había enseñado con respecto al problema del divorcio. Había escrito, versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado Herbet Dabar en ella, le escribirá carta de divorcio. Pero, ¿qué se refiere? ¿Qué quiere decir con Herbet Dabar? ¿Significa una cosa escandalosa? Otras suposiciones son alguna indecencia, algo impropio, conducta impropia, alguna cosa ofensiva o una cosa vergonzosa. Según Shammai, uno de los rabíes más conocidos, más famosos en Israel, y sus seguidores, la referencia era a la falta de castidad, o sea, el adulterio. Pero según Hillel, otro famoso rabí, y sus discípulos, el sentido era mucho más amplio. Ellos enfatizaban la palabra si no le agradare. Ya no enfatizaban alguna cosa indecente, sino si no le agradare. Y en consecuencia permitían el divorcio por las razones más baladíes
de modo que el marido podía desechar a su mujer si ella casualmente le servía una comida que estuviera ligeramente quemada o si en casa hablara tan alto que los vecinos podrían oírla. Así de ridículo había llegado la causa del divorcio. Hasta aquí la cita de Hendriksen. Escuchando también a Sujel Michelin, él hace referencia al historiador, perdón, no me encontraba la palabra, al historiador Flavio Josefo, que él también apuntaba en esas razones para divorcio también el mal aliento. E imaginaos que en aquel tiempo no había dentistas para arreglar los caries y cómo tendrían que estar las pobres mujeres con el temor de que por alguna que otra carie o por la razón que sea, me va a despedir mi marido porque tengo ese problema. Pero los estudiosos apuntan que la palabra erbat davar, o esa expresión, se deriva de un verbo que significa básicamente estar desnudo o descubierto. Para la escuela del rabino Shammai, erbat davar solamente podía significar adulterio. Es decir, cuando un marido tenía pruebas firmes de que su esposa le ha sido infiel antes del matrimonio, antes de conceder el matrimonio o durante el matrimonio, le escribía carta de divorcio y la despedía. Pero eso es absurdo. ¿Por qué? Porque en los tiempos cuando se escribió esa cláusula, en Deuteronomio, era válida la ley mosaica. ¿Y cuál era la ley mosaica? ¿Cuál era la pena, el castigo para un adúltero en la ley mosaica? Apedrear. La pena capital, habría muerto por apedreamiento. Entonces, no tiene ningún sentido que Moisés dé una cláusula de divorcio en caso de adulterio cuando el castigo por cometer adulterio, indiferentemente por cuál de las partes se ha cometido, el culpable de cometer adulterio tenía que morir apedreado. Para Hillel, el otro rabí, que era el liberal, erbat davar podría ser cualquier causa que se le antojaba a un marido, como ya he explicado. Cualquier cosa que a él le parecía indecente. Le escribía carta de divorcio y la despedía. También este otro extremo era totalmente absurdo e ilógico, dejando a las mujeres totalmente desprotegidas, desamparadas y víctimas seguras para los hombres caprichosos e inhumanos. Mi opinión, ahora me estoy mojando, mi opinión es que erbat davar, lo más probable, teniendo en cuenta la raíz del significado básico de esa expresión, lo más probable, erbat davar tenía que ver con alguna situación indecente cuando por la circunstancia que sea, la esposa de uno habría mostrado en público cierto nivel de desnudez que para aquel entonces era totalmente escandaloso. Esta es mi postura. La expresión erbat davar, que en nuestras Biblias es traducido por alguna cosa indecente, tenía que ver con desnudez escandalosa. Pero el Señor Jesucristo no la considera una causa válida de divorcio. Es vergonzoso. La desnudez es vergonzosa. Pero incluso para eso el Señor Jesucristo no da permiso de divorcio. El Señor Jesucristo aclara que la cláusula de la carta de divorcio sobre la cual escribió Moisés no fue un mandamiento, sino un permiso por la dureza de los corazones, y que esa cláusula no podría incluir erbat davar, no podía incluir la desnudez. No debería ser así. Se le dio ese permiso por la dureza de los corazones, pero no debería ser así. ¿Cuál es esa posibilidad? Porque el Señor Jesucristo da solamente una posibilidad para un divorcio. Una sola. El Señor Jesucristo solamente pone una única posibilidad, una única cláusula para que un matrimonio acabe en divorcio.
¿Cuál es esa cláusula? La cláusula del adulterio. Versículo 9 de nuestro texto, de Mateo 19. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. El diseño de Dios desde el principio ha sido un pacto indisoluble entre un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Cristo dice que solamente en caso de infidelidad por parte de uno de los cónyuges es permitido el divorcio. Pero algunos dirán, pero, a ver hermano, ¿no era que en caso de adulterio el adúltero tenía que ser apedreado? ¿No es esta una contradicción? A ver, en caso de adulterio, ¿qué se tenía que hacer? ¿Ejecutar a la parte culpable o la parte inocente podría divorciarse de su cónyuge infiel? Bueno, eso no es tan rígido, tan matemático. La respuesta es sí y no. Hace no mucho tiempo expliqué que la ley civil de Israel fue válida en la nación de Israel durante el tiempo que tuvieron una forma de gobierno teocrático. Pero en los tiempos de Jesús, Israel estaba bajo la ocupación del Imperio Romano y sus leyes. Los mismos israelitas reconocieron, cuando se fueron los representantes del Sanedrín para hablar con Pilato, que a ellos no les era permitido ni dar sentencia a muerte ni ejecutar a nadie, porque se sometían a las leyes romanas. Israel en aquel tiempo era una provincia romana, ya no era un país teocrático que se sometía a las leyes civiles del Deuteronomio y Levítico, sino que se tenían que someter a las leyes del imperio que los dominaba en aquel tiempo. De hecho, vemos incluso que desde los tiempos de los reyes, la ley civil de Deuteronomio no se aplicaba en todos los casos, dado que David no fue apedreado por su pecado con Betsabé. Por eso, cuando el Señor Jesucristo admite la cláusula de adulterio como válida para el divorcio, no fue porque Jesús fue más tolerante que la ley de Dios del Antiguo Testamento, sino porque la ley civil de Dios fue válida durante el gobierno teocrático de Israel, pero en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Israel existía como provincia romana y se sometía principalmente a las leyes romanas. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En conclusión, a este punto, no al mensaje completo, afirmamos que en caso de adulterio, Dios permite el divorcio porque el pacto matrimonial, aquel pacto que debería ser inquebrantable e indisoluble, ha sido quebrantado por la infidelidad del cónyuge adúltero. En la ley mosaica, en un estado teocrático, el adúltero habría sido apedreado y el cónyuge fiel quedaba viudo y libre de cualquier atadura matrimonial. El Señor Jesucristo abre la posibilidad del divorcio en caso de adulterio porque el adúltero ha roto el pacto matrimonial y por ende el cónyuge inocente queda libre de ese pacto y en posibilidad de contraer otro matrimonio. Lo repito una vez más. Mientras la ley mosaica, la ley de Dios, era en vigor en el estado teocrático, el adúltero habría de morir y el fiel quedaba viudo y por ende libre para poder contraer matrimonio si así lo desea. En el caso cuando el país ya no se gobierna por las leyes teocráticas de Dios, por la ley civil de Dios, ya no se aplica la ley capital
la pena capital al cónyuge infiel, se permite el divorcio en este caso, pero el cónyuge fiel queda en la misma posición que habría quedado si se aplicaría la ley mosaica. ¿Lo entendéis? Bien. Por supuesto, no este es el final más deseado. El divorcio no es el final más deseado, porque siempre en el Evangelio hay lugar para el arrepentimiento y el perdón. Pero si esto no se da, Dios permite el divorcio y a la parte fiel contraer otro matrimonio, si así lo desea, con la condición de que sea en el Señor. Pero esta posibilidad Jesús la da solamente en el caso del adulterio. Y es en ese momento que algún hermano que conoce su Biblia preguntará, hermano, ¿y qué hacemos entonces con 1 Corintios 7? Porque ahí también se da otras situaciones. Pues me alegro que habéis preguntado. ¿Qué hacemos cuando un matrimonio de creyentes se separa? ¿Qué mandamientos tiene el Señor para nosotros? Vamos a 1 Corintios capítulo 7 y leemos los versículos 10 y 11, que dice así: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Estos dos versículos no hablan de divorcio, sino de separación, que podría ser temporal o definitiva, tal como la vemos ahí en esos dos versículos. ¿Cuáles podrían ser las razones de un matrimonio cristiano para separarse? Porque ahí habla de dos creyentes. Bueno, para los creyentes que se toman muy en serio los principios bíblicos, como hemos visto, solamente la muerte los podría separar, así que para ellos no existe ninguna razón válida para que un matrimonio de cristianos, de creyentes, se separe. Para otros, que son más liberales, sí pueden encontrar muchas causas de separación. Pero el apóstol Pablo manda claramente, repitiendo la enseñanza del Señor Jesucristo en los evangelios, que no se separen. Cuando el apóstol Pablo dice ahí, mando no yo, sino el Señor, no quiere decir que lo que él ha dicho hasta ese momento no tiene tanto peso, pero lo que sí dice ahora sí tiene mucho más peso, porque eso sí lo mandó el Señor. Toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Toda la palabra es palabra de Dios. Y lo que ha dicho anteriormente a esto y lo que dice posteriormente a eso tiene el mismo peso. Lo que Pablo dice en ese momento es que esta enseñanza ha sido dada por el Señor Jesucristo en los evangelios y él la está repitiendo ahora. Esa enseñanza es que no se separen, que no haya abandono, que se queden juntos. Pero si alguno está endurecido y no quiere obedecer el mandamiento divino y se separa sin haber infidelidad de por medio, que sepa que no se puede casar con otra persona, porque delante de Dios sigue aún casado con la persona de la cual se separó, dado que no hubo una infidelidad que anule el pacto matrimonial. En un matrimonio cristiano, si se separan sin haber infidelidad de por medio, solo tienen dos alternativas: la reconciliación con su cónyuge o quedarse sin casarse. Pero, ¿qué ocurre si mientras los dos creyentes están separados, uno de ellos se une en pareja con otra persona? Bueno, esto, en primer lugar, no debería darse nunca. Pero sabemos que el hombre es pecador y endurecido. Esto no debería darse nunca,
porque el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice que solo tendrían la opción de reconciliarse con su cónyuge o quedarse separado, porque delante de Dios sigue siendo casado, aunque se han separado por un tiempo. Pero si el que se ha separado no es obediente al mandamiento divino y se une a otra persona, en esa situación comete adulterio. Y al cometer adulterio ya hemos visto las implicaciones. El cónyuge que ha sido fiel, si lo desea, puede interponer divorcio y lo mismo, si lo desea, puede contraer un otro matrimonio. Y tristemente esta situación se da más a menudo de lo que creemos. Cuando los cónyuges están separados, por la razón que sea, es mucho más fácil que uno de ellos sea desleal al pacto matrimonial y cometa adulterio. Por eso, mi consejo es, hermanos, que nunca se separen y que traten de solucionar cualquier problema que se dé en el hogar estando juntos por medio de la comunicación, arrepentimiento, perdón, sumisión y aceptación. Incluso es preferible llegar a la necesidad de pedir ayuda por medio de algún consejero cristiano, y repito, consejero cristiano, siempre cristiano, no psicólogos o expertos seculares, sino hermanos en la fe, hermanos maduros. Es preferible, llegar a pedir ayuda a un hermano consejero que separarse, por el peligro de que, separados, la tentación sexual será mayor. Así que, hermanos, no se separen. Solucionen sus problemas, sean cual sean, por medio del diálogo, del arrepentimiento y el perdón. Un argumento que se alega mucho en nuestros días es la incompatibilidad de caracteres. Pero la incompatibilidad de caracteres no es una razón válida para el divorcio, según hemos visto en la enseñanza bíblica. Bueno, primeramente es necesario explicar qué es la incompatibilidad de caracteres, porque es un argumento que se invoca mucho con razón de divorcio, pero es un término muy ambiguo. Porque mucha gente usa esa expresión sin referirse a dos temperamentos o personalidades totalmente opuestos. Dicen incompatibilidad de caracteres, pero en realidad quieren decir otra cosa. Creo que en muchas situaciones, cuando se invoca incompatibilidad, en realidad uno de los cónyuges o incluso los dos se han hartado del matrimonio y prefieren alegar este argumento en vez de esforzarse en solucionar sus problemas. Esa supuesta incompatibilidad puede ser de mil formas: de comunicación, financiera, sexual, con respecto a la educación de los niños, el ocio, las inversiones, la familia de cada uno, o los amigos, o los trabajos, o un sinfín de posibles razones. Para cada matrimonio que se toma en serio los principios bíblicos, cualquier incompatibilidad de caracteres que se dé en su hogar no es razón de divorcio, es razón de comunicación, arrepentimiento y unión, pero nunca divorcio. Hermanos, todos nosotros, todas las parejas, todos los matrimonios, tenemos incompatibilidad de caracteres. Yo y mi esposa, aunque nos veis tan felices y hermosos, sobre todo ella, no somos perfectamente compatibles uno con el otro. Hay cosas en mi esposa que no son compatibles con mi personalidad, y hay cosas en mí que no son compatibles con su personalidad. ¿Qué hacemos? ¿Nos divorciamos porque hay incompatibilidad de caracteres? De ninguna manera. Cuando esas incompatibilidades llegan a ser molestos para el otro, lo hablamos, tratamos de ayudarnos uno al otro a corregirlo, pero no siempre eso se corrige. Hay situaciones en cual simplemente tenemos que cubrir la falta del otro. Y en ese aspecto mi esposa es una artista. Se le da muy bien cubrir los errores de su marido. En esas situaciones,
Si el amor cubre multitud de pecados, mucho más cubre multitud de incompatibilidades. Así que nos soportamos en amor, porque hemos hecho un pacto delante de Dios, delante de la familia, delante de testigos y hermanos, que nos amaremos y nos seremos fieles y nos perdonaremos hasta que la muerte nos separe. Por supuesto que no siempre lo conseguimos desde el primer momento. Algunas veces pecamos y discutimos, pero por la gracia de Dios, siempre, en un tiempo más corto o más largo, siempre acabamos solucionando. Siempre acabamos en un acuerdo pacífico, en amor, solucionando el problema y cubriéndolo en amor, y algunas veces incluso esperando el tiempo en que Dios nos ayudará a corregir el problema, sea cual sea. La mayor incompatibilidad de caracteres que se puede dar en los casos de matrimonios es un matrimonio mixto, es decir, el matrimonio entre un cristiano y un incrédulo. Incluso en esos casos, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro dicen que el divorcio no es la solución de Dios. Algunos dirán, está bien, el creyente no se debe separar de su cónyuge, aunque ese no es creyente. Pero, ¿qué hacemos si el incrédulo es el que se quiere separar y abandona el hogar? Estos son los siguientes versículos que el hermano Pablo aborda. Cuando el incrédulo se separa, ¿qué hacemos? Leemos los siguientes versículos del 12 al 17. Primera de Corintios, capítulo 7, del 12 al 17. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y ahora atención a esto. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Eso ordeno en todas las iglesias. Es una orden, no es una sugerencia. Algunos, al leer estos versículos, cuando inician la lectura y ven ahí, y a los demás yo digo, no el Señor, piensan, no, entonces esa es la opinión de Pablo. Eso no es palabra de Dios, no es inspirado por el Espíritu Santo. Falso. Es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué dice Pablo, yo digo, no el Señor? Porque el Señor Jesucristo no había dado información, no había hablado de esta situación hasta ese momento, ni el Señor Jesucristo, ni los profetas en el Antiguo Testamento. Es un detalle que hasta ese momento no se había tratado, y ahora Pablo lo está tratando. Por eso dice, y a los demás yo digo, no el Señor. No porque ese detalle, ese aspecto no es un mandamiento divino. De hecho, él mismo finaliza la idea con, esto ordeno en todas las iglesias. Es un mandamiento divino. ¿Cuál es el mandamiento divino? Solamente si el incrédulo se separa, es decir, abandona el hogar y las responsabilidades matrimoniales, el creyente queda libre de la servidumbre del matrimonio. Uy, qué feo suena esto, la servidumbre del matrimonio. Pues no está el hermano
o la hermana sujeto a servidumbre. ¿Servidumbre? Sí, la servidumbre del matrimonio. Así lo llamó el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribió ese texto que acabamos de leer. El matrimonio es una relación en la cual un hombre y una mujer han renunciado voluntariamente a su libertad y se han hecho cada uno esclavo de su cónyuge. Yo desde el momento que me casé, cuando firmé ahí, en el registro civil, ya no soy un hombre libre. Ya no puedo hacer lo que quiero. Mi cuerpo no es mío. Mi dinero no es mío. Mi tiempo no es mío. Mis planes no son míos. Porque todo le pertenece a mi mujer. Y todo lo que ella tiene me pertenece a mí. Nos encanta cuando nuestro hijo Jonathan nos dice, todo lo que es de papá es de mamá y todo lo que es de mamá es de papá. Exacto. Tiene muy buena teología, mi hijo. Nos pertenecemos el uno al otro. Yo soy esclavo de Sulamita Almeida Domingos y estoy feliz siendo su esclavo, por si alguien lo duda. Pero volviendo al asunto, cuando el incrédulo se separa, en este caso, el cónyuge creyente, dice el apóstol Pablo, queda libre de su servidumbre. Queda libre del pacto matrimonial y si lo desea, puede casarse con la condición de que sea en el Señor, es decir, que se case con un cristiano. La cláusula de abandono de hogar por parte del incrédulo es de misma validez, de mismo peso con la cláusula del adulterio. En caso de adulterio, podían divorciarse y contraer matrimonio. En el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, en los tiempos de Moisés, el adúltero moriría, condenado a muerte, a ser apedreado. Posteriormente, cuando ya no estaban bajo la ley teocrática, la ley de Dios, ya no podían ejecutarlos, pero sí podían divorciarse y el que quedaba, la parte inocente, podía contraer, se quedaba libre, podía contraer otro matrimonio. La cláusula del abandono de hogar de cual Pablo nos está hablando en 1 Corintios 7 tiene el mismo peso y las mismas aperturas que el caso de adulterio. En este caso, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Hermanos, en el punto anterior hemos hablado de incompatibilidad de caracteres, pero como he dicho, la mayor incompatibilidad que puede existir en un matrimonio es un matrimonio mixto. Un matrimonio entre un cristiano y uno que no lo es. Entre uno que sirve a Jehová Dios y otro que sirve a sus ídolos. No se ha hablado de incompatibilidades más pequeñas, como por ejemplo no coincidir en gustos sobre la comida, los muebles en la casa, un coche, ropa o cualquier otra cosa, sino que os he hablado de la incompatibilidad más difícil de sobrellevar, que es la de compartir la vida y la cama con una persona que sirve a otro Dios. E incluso en esa situación, el mandamiento de Dios para el creyente es que no se divorcie. Pero si el incrédulo se separa, ahí el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en semejante caso. Pero mientras el incrédulo consiente en vivir con el creyente tiene el mandamiento del Señor que no lo abandone. Entiendo que esta es una situación muy difícil. Lo sé. Lo conozco. Y por ser un culto público y subido posterior a YouTube, no puedo dar más detalles. Pero os garantizo que entiendo que es muy difícil. Hermanos, si esta es tu situación, a ti, aunque puede no gustarte, a ti Dios te ordena que no te divorcies.
pero también Él te dará la gracia necesaria para poder sobrellevar esa situación. Si este es tu caso, a ti te manda el Señor cumplir con el rol que te corresponde en este matrimonio. Si eres hombre, debes liderar en amor a tu esposa, incluso si ella no es creyente. Y si eres mujer, debes someterte a su esposo y respetarlo, incluso si él no es creyente. Primera de Pedro 3, versículos 1 y 2, nos deja ver eso muy claro. Dice el apóstol Pedro lo siguiente. Primera de Pedro 3, versículos 1 y 2. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y lo mismo es válido para los esposos, no es exclusivamente para las esposas. Sí, las esposas tienen que someterse y respetar a sus maridos aunque no sean creyentes. Lo válido es también para los hombres. Si están casados con una mujer que no es creyente, el hombre, como creyente, tiene que obedecer primeramente a Dios y liderar en amor a su esposa, aunque ella no es cristiana. Si tu reacción es de no aceptar eso o de enojarte, permíteme poner el diagnóstico a eso. Es una prueba de que tu corazón, tu voluntad y tu pensamiento no está en coherencia con la voluntad y la mente de Dios. Y debes arrepentirte si es así. La siguiente cláusula invocada. Ya no hay amor en esta relación. Me acerco al final. No pocos los que afirman, en mi caso es que ya no hay amor. Y como el amor ha muerto, el matrimonio ha muerto. Porque lo que validaba el matrimonio es el amor. Así que estoy libre de ese pacto porque yo soy una especie de viudo emocional. Y en consecuencia puedo divorciarme y volver a casarme. Es una razón que se da muy a menudo en los divorcios y en el mundo, y tristemente también en la iglesia, porque la cosmovisión del mundo siempre ha tratado de entrar en la iglesia. Ahora, os confieso que es una de las excusas más absurdas e incoherentes que he oído en toda mi vida. Es incoherente porque pone a la par la supuesta muerte del amor con la muerte del cónyuge, cuando en realidad no tiene ninguna similitud. De hecho, esas mismas personas se contradicen en su argumentación porque dicen, como el amor ha muerto, me puedo divorciar. Pero cuando moría el cónyuge, ellos ponen a la par. Como el amor ha muerto, eso quiere decir, bueno, es como si fuera que mi esposo ha muerto o mi esposa ha muerto. Y por eso pues me puedo divorciar. No, es que cuando tu cónyuge muere no te divorcias, te quedas viudo. Es absurdo poner igual entre el amor ha muerto y estoy viudo. No tiene ninguna lógica. También es absurdo e incoherente porque el amor no puede morir. Esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, de 4 al 8. Voy a leerlo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Sé que ese texto no habla del amor en pareja, lo sé. No habla de amor en pareja, sino que habla del amor fraternal en la iglesia local. Pero yo solamente me quiero limitar a apuntar sobre la definición del amor, lo que es el amor. Indiferentemente que se manifiesta en la pareja, en el matrimonio, indiferentemente que se relaciona en la relación fraternal. Yo me quedo solamente con la definición del amor, que dice Dios por la pluma del apóstol Pablo: el amor nunca deja de ser.
Así que no puedes decir que el amor ha muerto. El amor no es una persona para que muera. ¿El amor qué es? El amor es un atributo de Dios, un atributo comunicable de Dios. Y como todos los demás atributos de Dios, es eterno, infinito y perfecto. El amor no puede morir. No existe que el amor ha muerto. Es una excusa barata. Ese amor Dios nos lo ha compartido por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Es un atributo comunicable de Dios. Hermanos, el amor no es un sentimiento, como la sociedad nos quiere hacer creer. El amor no es pasión, como lo afirma el mundo. El amor es una elección, es una decisión de entrega y servicio. El amor es un pacto indisoluble. El amor incluye sentimientos y pasión, pero no se limita a sentimientos y pasión. Y tampoco es principalmente sentimientos y pasión, sino que el amor es principalmente un pacto, una elección, un pacto indisoluble. Así que el amor no puede morir. El amor nunca deja de ser, porque el amor es eterno, infinito y perfecto. Hermano, si tú te ves en la condición de que ya no amas a tu esposa, de ninguna manera la solución es el divorcio. Si tú ya no amas a tu esposa, arrepiéntete y ámala. Porque es lo que Dios te demanda, que la ames, que le seas fiel, que te entregues a ella, que la cuides, que la mimes, que la protejas, que la santifiques y que la pastorees. Pero hay otra lacra que se da en nuestros días, que es el maltrato. En caso de maltrato, ¿qué hacer? El caso de maltrato físico o psicológico es el único caso muy habitual en nuestros días, caso de divorcio, que la Biblia no trata concretamente, o al menos yo no lo encontré en ningún texto de forma explícita. Quizá porque no se daba en aquellos tiempos, pero no puedo decir con exactitud por qué la Biblia no lo trata claramente. Y si algún hermano ha encontrado un texto que lo trata explícitamente, que me haga el favor de compartirme ese texto y se lo voy a agradecer honestamente. Pero aunque no he encontrado ningún texto que lo trate de forma explícita, creo que podría encajar en el punto 2, donde se da el caso de separación por una causa indefinida. Aunque repito, no puedo defender esta postura con un texto bíblico. Personalmente, y recalco personalmente, yo creo que un maltrato preocupante es causa de divorcio. He dicho maltrato preocupante, porque nuestra sociedad llama maltrato a cualquier gesto o palabra ofensiva, y no creo que por cualquier gesto o palabra ofensiva uno puede divorciarse, porque de ser así, yo no sé si quedaría algún matrimonio en pie. Por supuesto, no quiero limitar la gravedad del pecado. Por supuesto que cualquier gesto y palabra ofensiva es pecado totalmente condenable. Cualquier gesto y palabra ofensiva es pecado y es condenable. Y no deben existir tales prácticas en el matrimonio, y mucho más en un matrimonio cristiano. Y donde se dan esos casos, tristemente, los que lo practican deben arrepentirse profundamente y luchar hasta la sangre, como dice, no recuerdo si Pablo o Pedro, para que nunca vuelva a pasar semejante cosa. Con todo eso, personalmente no considero que el maltrato ligero, por decirlo de una forma, aunque ningún maltrato es ligero, pero no sé cómo definir aquellos gestos o palabras ofensivas que no alcanzan un nivel preocupante. Diría que esa expresión que me he inventado, el maltrato ligero, no es razón de divorcio. ¿Perdón? Micromaltrato. Vale. Bien. Pero cuando los gestos o las palabras
ofensiva alcanzan un nivel preocupante, cuando la integridad física y emocional de la persona está en riesgo, yo personalmente, lo recalco, yo personalmente creo que es motivo de divorcio. Creo que no se ha de esperar hasta que el punto de riesgo llegue a niveles que la misma vida está en peligro, sino que si el comportamiento del cónyuge es preocupante para la integridad física y emocional, han de separarse de inmediato y valorar si proceden al divorcio o qué es lo que van a hacer. Ese aspecto es muy amplio y muy complicado, dado que tristemente hay muchos casos de violencia en el matrimonio, pero el tiempo no nos permite indagar más. Y tampoco, como he dicho, no tengo una base bíblica para poder enseñar sobre ese aspecto con la autoridad de la Escritura. Así que aquí nos quedamos de momento. Y quiera Dios que nunca, nunca tales prácticas ocurran en los matrimonios de la Iglesia Bautista Bíblica de Móstoles. Sin embargo, si pasa eso, sobre todo, tomen medidas de protección de la integridad, tanto física como emocional, y busquen ayuda a través de la consejería bíblica. En conclusión al mensaje de hoy, quiero solamente recordar que el Señor Jesucristo recalcó la importancia del matrimonio como un pacto indisoluble. Pero en su misericordia, por la dureza de los corazones, en casos de adulterio y abandono de familia, el Señor permite el divorcio. No lo manda, porque en el Evangelio siempre existe la posibilidad de arrepentimiento y perdón. Pero donde eso no es posible, el Señor permite el divorcio y un nuevo matrimonio para el cónyuge inocente. En lo demás, ni la incompatibilidad de caracteres o la incompatibilidad de cualquier clase, ni la falta de amor es razón aceptada por Dios como válida para un divorcio. Con respecto al maltrato, que tenga Dios misericordia de nosotros y que no permita de ninguna manera que esto nos afecte. Que nos guarde de ser agredidos y sobre todo que nos guarde de ser agresores. Hermanos, si os confrontáis con cualquier problema, tratad, antes de separaros, tratad de solucionar el problema hablándolo, pidiendo perdón con arrepentimiento y otorgando perdón. Y tened paciencia y misericordia con vuestro cónyuge, pero no os separéis. Haced todo lo posible para no llegar a la separación, porque de la separación al divorcio hay solo un paso. Y si os separéis, que sea para reconciliación, no para divorcio. Que el Señor nos ayude a seguir siendo fieles, cada uno a su cónyuge. Que nos guarde de toda tentación, porque nadie es inmune a esto. Que Dios nos ayude a guardar con santidad y gozo el pacto matrimonial. Y a los que no están casados todavía, que Dios les dé sabiduría para escoger bien a la persona con cual se van a casar y luego amarla. Cito de nuevo a Sujel Michelén. Primero, escoger bien tu amor y luego amar bien lo que ya has escogido. Pero una vez que te has casado, el tiempo de escoger se te ha acabado. También que el Señor les ayude a los solteros en prepararse para el matrimonio, que se preocupen en indagar, en estudiar cuál es el rol que Dios les ha otorgado a cada uno, que aprendan lo que Dios demanda de ellos. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y así nos ayude. Amén.